Bueno, buenas, ¿cómo andan? Creo que más o menos público hay, así que capaz que vamos a ir arrancando. Bueno, vamos a hablar de un par de temitas relacionados, casi el mismo diría, que es coagulopatía asociada al trauma y tromboprofilaxis de tromboembolismo venoso en el trauma también. Lo va a dar Sofía Barrios, que es la R3 de acá del hospital, y el otro lo voy a dar yo. Así que cuando estés pronta más, arrancamos, Sofía. Dale, ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí, viene bien. Está genial. Bueno, un poquito entonces de coagulopatía en el trauma. A modo introductorio, bueno, ya sabemos que el trauma es causa líder de muerte y discapacidad a nivel global. El 10% de todas las muertes mundiales se deben a trauma y el 40% de las muertes por trauma son causadas por un sangrado incontrolado o por algunas de sus consecuencias de un sangrado. La mayoría de las muertes por hemorragia ocurren tempranamente, siempre dentro, en la mayor parte de los casos, dentro de las primeras 6 horas de la lesión. La coagulopatía que es inducida por trauma ocurre aproximadamente en un 25% de los pacientes graves al momento de su llegada hospitalaria, y la incidencia está directamente relacionada con la severidad de la lesión. La coagulopatía se asocia con aumento del sangrado, obviamente, con requerimientos transfusionales mayores, lesión orgánica, falla multiorgánica, con sepsis, con tromboembolias venosas, y con estancias prolongadas en unidades de cuidados intensivos y, obviamente, afección de la vida, de la calidad de vida a corto y a largo plazo. Ahí se ve en una imagen como el cambio de paradigma que hubo en cuanto a la mortalidad en el trauma, y se ve que actualmente la mayor parte de la mortalidad se concentra en las primeras horas luego del trauma, que creo que se ve ahí como con la línea roja. Y bueno, esta situación en realidad refleja que la hemorragia masiva y el shock hemorrágico son las principales causas potencialmente prevenibles de muerte en el paciente traumatizado, y por eso obviamente el control precoz de la hemorragia y la coagulopatía inducida por el trauma terminan siendo bastante determinantes para lo que es la supervivencia general. Voy a mencionar como muy brevemente algo de la fisiología, no me voy a explayar mucho, pero bueno, en realidad, para hablar de lo que es la hemostasia normal, se habla del modelo celular de la coagulación, que describe a la formación de todo el coágulo como un proceso dinámico que va integrando interacción entre el endotelio, las plaquetas y lo que son los factores de coagulación. Hay una fase de iniciación que se da ante una lesión endotelial. Hay exposición de factor tisular por el endotelio, se une al factor 7A y desencadena generación de una cantidad inicial pequeña de trombina. Después, en segundo lugar, hay una fase de amplificación en la que esa trombina inicial favorece activación y agregación plaquetaria, activa factores de coagulación y potencia producción de trombina, o sea, más producción de trombina. Y después tenemos la fase de propagación, ¿tá? Que hay trombina sobre la superficie plaquetaria. Ahí aparece el fibrinógeno, que se transforma en fibrina, y el factor 13, que estabiliza la red de fibrina y otorga firmeza y estabilidad al coágulo. Después está la fase de regulación o fibrinólisis, que ocurre como en paralelo a esto, en la que el endotelio también libera activador tisular del plasminógeno, que convierte el plasminógeno en plasmina, que es el que se ocupa de degradar la fibrina y limita la extensión del coágulo. Entonces, en realidad, la hemostasia normal termina dependiendo como de un equilibrio entre mecanismos, por un lado procoagulantes y por otro lado fibrinolíticos, que controlan el sangrado tratando de no generar una coagulación excesiva. Pero en el trauma el equilibrio hemostático que hablábamos se puede perder, y bueno, es que se desarrolla lo que es la coagulopatía por trauma, ¿no? Ahí la imagen muestra en realidad como un proceso que empieza con un trauma inicial, que puede estar asociado a estados de hipoperfusión tisular, de shock, generando daño tisular extenso, descarga adrenérgica, respuesta inflamatoria sistémica y actividad como activación del endotelio. Todo esto termina generando lesión endotelial, particularmente del hipocálix endotelial, y como consecuencia hay aumento de permeabilidad capilar, fuga vascular, liberación de mediadores, como por ejemplo trombohemoglobina, activador tisular del plasminógeno, heparinoides endógenos y activación de proteína C también. Todo esto obviamente altera el equilibrio normal de la coagulación, y en realidad lo que puede suceder es que se pueda expresar como mediante dos fenotipos. Por un lado, un fenotipo hipocoagulante, donde predomina más que nada la anticoagulación endógena, la hiperfibrinólisis, la disminución de la generación de trombina, lo cual obviamente favorece lo que es un sangrado persistente. Y después, por otro lado, un fenotipo procoagulante, que hay más predominancia de
por ejemplo, del activador de plasminógeno, de hipofibrinólisis y activación plaquetaria, y esto favorece fenómenos trombóticos y microtrombosis. Y bueno, según el fenotipo prevalente, entonces el paciente puede terminar desarrollando un sangrado persistente con hepatía precoz o microtrombosis, y bueno, siempre como asociada a disfunción y falla materna. Entonces, como en suma de esta parte más introductoria, la coagulopatía inducida por trombo es un fenómeno que es dinámico, es heterogéneo, y la evolución puede variar en el tiempo. Y varía, o sea, en el tiempo y entre pacientes, hay una gran variabilidad entre pacientes. Y bueno, por este motivo el enfoque actual se termina basando en una estrategia de terapia hemostática dirigida, que después vamos a hablar más. La idea es como individualizar el tratamiento mediante una evaluación más continua, más progresiva del estado hemostático de cada paciente para identificar si lo que predomina es el perfil hipocoagulante o procoagulante, y ahí, bueno, ajustar las intervenciones según la alteración que predomine y cómo vaya respondiendo. Después, como un concepto grande, es ese que la coagulopatía es más frecuente cuanto más grave es el trauma, aparece de forma temprana y siempre empeora el pronóstico más allá de lo que sería la gravedad inicial del paciente. ¿No? Ahora, en realidad, lo que se me ocurrió hacer es como repasar un poco algunas de las recomendaciones que se detallan en esta guía, que es la Guía Europea de Manejo de Hemorragia y Coagulopatía en el Trauma, que se publicó en 2023. Es un consenso elaborado por expertos y bueno, actualmente es como una de las referencias internacionales más grandes en lo que es el manejo del trauma oral. Y está bueno porque aborda como todo el proceso asistencial, desde lo que es prehospitalario hasta el control definitivo del sangrado, y como que va mencionando recomendaciones y conductas para tomar en todas las etapas, digamos. Está siempre con el objetivo, obviamente, de reducir mortalidad y todo lo que son las complicaciones asociadas a la hemorragia traumática. Entonces, empieza hablando de la situación inicial, en cuanto a lo que es el control local del sangrado. Siempre la primera medida sigue siendo la compresión directa de las heridas. Habla de que, bueno, se puede usar vendajes compresivos, obviamente combinados con agentes hemostáticos, a nivel tópico. Y bueno, también menciona que en las hemorragias de extremidades, que son potencialmente mortales, el uso precoz de torniquetes es una herramienta eficaz y es segura y tiene una baja tasa de complicaciones. Después, respecto a lo que es la ventilación de los pacientes, la prioridad obviamente es asegurar una vía aérea permeable y bueno, intubar precozmente, especialmente los pacientes que tengan obstrucción de vía aérea, alteraciones de la conciencia, hipoventilación o hipoxemia. La técnica preferida sigue siendo la inducción de secuencia rápida para ventilar. También menciona la presencia de dispositivos supraglóticos como una buena alternativa para el manejo avanzado de vía aérea, pero bueno, igualmente subraya que la evidencia no demuestra que sean superiores en la intubación endotraqueal, obviamente. Siempre se hace énfasis en que se tiene que evitar la hipoxemia y también la hiperoxemia, que ya sabemos que se asocia a mayor mortalidad y a lesión secundaria, especialmente también en pacientes con traumatismo craneano. Y siempre una normoventilación y una oxigenación adecuada, reservando siempre lo que es la hiperventilación como una medida transitoria ante la sospecha posible de reacción cerebral, en el caso de un TEC en pacientes en específico. Después pasa a hablar un poco de diagnóstico y moderación del sangrado, que bueno, una vez en realidad iniciada la resucitación, después el paso siguiente sería identificar qué pacientes están sangrando, cuál es la magnitud de la hemorragia y cómo es que está respondiendo el organismo a ello. Habla de como herramientas clínicas de evaluación inicial, menciona el índice de shock y la presión de pulso. Está el índice de shock, que sabemos que es la frecuencia cardíaca, es el cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, y es útil porque permite detectar hipovolemia antes de que aparezca como hipotensión franca, así ya como un shock más franco, más que se vea más. Valores por encima de 0,8 ya constituyen como una alerta, y bueno, cuando supera 0,9 o 1 se asocia a mayor necesidad de transfusiones masivas, de cirugía urgente y como mayor mortalidad en general. Y lo mismo aplica para una presión de pulso estrecha, especialmente por abajo de 30 milímetros de mercurio, que también pueden dar signos precoces de shock hemorrágico. Después, bueno, en cuanto a lo que son los estudios laboratorios iniciales, la guía hace mucho énfasis en que, bueno, el control de la hemoglobina, obviamente, si bien es algo que se hace, pero una hemoglobina normal al ingreso no descarta la presencia de hemorragia grave, porque, bueno, sabemos que la administración de fluidos y toda la redistribución de líquidos que hay hacen que pueda caer de forma más tardía.
Por eso, bueno, la recomendación es hacer mediciones seriadas y siempre valorar más una tendencia más que un valor único aislado de hemoglobina. Ahí también menciona lo que es el lactato y el base excess como herramientas importantes para la evaluación de la hipoperfusión tisular. Muchas veces puede ser en pacientes jóvenes o con traumas penetrantes, los signos vitales como pueden demorar más en decaer o pueden parecer relativamente normales. Y en este caso, una elevación de lactato o un déficit de bases, un BSX elevado, nos permite detectar de forma un poco más precoz la falta de oxígeno tisular y seguir la respuesta al tratamiento necesario. En general, lo que mencioné es que bueno, el metalactato refleja como más hipoperfusión y el déficit de bases aporta información sobre la magnitud global de lo que es la acidosis metabólica que se puede generar. Pero bueno, los pone a los dos como marcadores útiles para toda la evaluación inicial. Después, en cuanto a lo que es los estudios de imagen, seguimos teniendo el uso de COFAS, que es como la herramienta inicial de elección para la evaluación de todos los pacientes traumatizados. Ya sabemos que es rápida, se puede hacer a pie de cama, permite detectar en corto periodo de tiempo la presencia de líquido libre abdominal, de pericardio, de tórax. Y la fortaleza que tiene es la alta especificidad. Sabemos que un FAS positivo tiene un gran valor para confirmar la presencia de sangrado y bueno, acelerar la toma de decisiones pertinentes. Y bueno, además tiene buen rendimiento para neumotórax, para motórax, pericardio y otro tipo de lesiones torácicas también. Siempre igual se hace hincapié y se subraya que el FAS negativo no descarta lesiones significativas, o sea, tiene sensibilidad moderada, y bueno, puede haber presencia de hemorragias intraabdominales importantes que tengan un FAS inicialmente negativo. Por eso, bueno, siempre se interpreta dentro del contexto clínico, y cuando hay sospecha de que hay algún otro tipo de hemorragia que no se está viendo, complementar con otros estudios, obviamente. Después se menciona, una vez estabilizado el paciente, la body tag con contraste como el estudio de referencia para evaluar a estos pacientes, porque obviamente permite identificar lesiones que sean potencialmente letales, localizar fuentes de sangrado ocultas y también planificar posibles intervenciones quirúrgicas o endovasculares que se tengan que realizar. Acá abajo a la izquierda en realidad se ve como un corto algoritmo de cómo integrar el FAS con el estado del paciente, que es un poco lo que ya veníamos diciendo. Con un FAS positivo y un paciente estable se puede realizar una tomografía para mejorar, como caracterizar un poco mejor las lesiones, pero bueno, si está inestable ya la presencia de líquido libre se tiene que considerar una fuente probable de shock y priorizar el control quirúrgico. En realidad un FAS negativo en un paciente estable te habilita, obviamente, a continuar con toda la evaluación del seguimiento, hacer tomografía y lo que se necesita, pero bueno, un paciente hemonémica inestable, a pesar de tener un FAS negativo, era lo que decíamos, hay que sospechar otras fuentes de sangrado, hemorragias peritoneales, fracturas pélvicas, sangrado por fuera del abdomen, u otras cosas que no estamos viendo. Bien, después, como hablando de todo lo que es la oxigenación tisular y sobre todo de la reposición con volumen, con fluidos, te habla por un lado de como el manejo actual del shock hemorrágico en cuanto a la reposición de volumen. Ahí se dice que, bueno, durante años previos, en tiempos anteriores, el objetivo era como restaurar rápidamente la normotensión con el uso de fluidos, pero bueno, ya sabemos que esto favorece la hemoilusión, empeora la coagulopatía y puede estabilizar coágulos que ya estén formados. Entonces, en realidad lo que se recomienda actualmente es la estrategia de resucitación de control de daños, que se basa en una reposición de fluidos restringida, hipotensión permisiva y un control precoz del sangrado. Mientras haya una hemorragia activa y el paciente no tenga TEC o sospecha de lesión cerebral, se pueden aceptar presiones más bajas de lo habitual, por ejemplo, sistólicas entre 80 y 90, o media entre 50 y 60, con excepción, como decíamos, de los pacientes con TEC grave, que bueno, ya sabemos que la hipotensión se va a asociar a un pronóstico neurológico mucho peor. Y ahí la idea es tener una presión de perfusión adecuada con una PAM un poco mayor, que le mencionan como de 80 milímetros o más. Y bueno, y si a pesar de la reposición, obviamente, no se alcanza la presión objetivo, se recomienda el uso de vasopresores, específicamente en la arteria, para mantener la perfusión tisular. Más que nada en fases más avanzadas de shock, donde ya aparece la etapa de vasodilatación y pérdida del tono muscular.
Pero bueno, también menciona la guía que obviamente en muchos pacientes puede haber disfunción miocárdica secundaria, por ejemplo, contusión cardíaca o atropellamiento, o incluso a lesiones neurológicas graves, ¿tá? Y que cuando se sospeche disfunción miocárdica, especialmente cuando haya una mala respuesta a fluidos inmunosupresores, recomiendan el uso de dobuta, ¿tá? Para mejorar la contractilidad y el gasto cardíaco, obviamente guiados por evaluación ecocardiográfica de ser posible. Después, en realidad, en cuanto a la fluidoterapia, es un poco lo que ya sabemos. Se recomienda iniciar restitución con cristaloides, preferentemente con soluciones balanceadas. En los pacientes con TEC graves, ya sabemos que se tienen que evitar las soluciones hipotónicas porque pueden hacer la aparición de edema. Después, en cuanto a los coloides, aunque sí se menciona que desde el punto de vista como más fisiopatológico permiten expandir el volumen intravascular con menos volúmenes de infusión, no está demostrado que mejoran la supervivencia y además interfieren con la coagulación. Y por eso, en realidad, tienen un uso muy limitado y se reserva para situaciones muy, muy específicas y excepcionales. Después, cuando la pérdida sanguínea hace necesaria la transfusión de rojos, de glóbulos rojos, hay un objetivo de hemoglobina recomendado que es entre 7 y 9. Obviamente con las finalidades de recuperar volumen, pero también restablecer la capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? Con la hemoglobina. Y bueno, después por otro lado, siempre se hace mucho énfasis en lo que es el manejo de la temperatura. Ya sabemos que la hipotermia es uno de los componentes de la tríada letal del trauma, que se dice, y se asocia con alteraciones de la coagulación, con más requerimiento de transfusiones, por aumento de la mortalidad general. Se ha visto la hipotermia que está asociada con disminución de la actividad de la función plaquetaria, de la actividad de los factores de coagulación, alteraciones de la fibrinólisis y disminución del metabolismo celular en general. Por eso siempre en etapas precoces se tiene que implementar medidas para evitar la pérdida de calor, recalentar al paciente, bueno, mantener la normotermia durante todo el proceso. Bien, la siguiente etapa de esto, que es como más de resucitación inicial, es de... Perdón. La siguiente etapa de esta resucitación inicial es el control rápido del sangrado. Porque obviamente ninguna estrategia de reanimación va a terminar siendo efectiva si no paramos la hemorragia en curso. En los pacientes con shock hemorrágico grave, sangrado persistente o coagulopatía, el objetivo en realidad ya no es, como quizás era antes, realizar una reparación anatómica completa, sino priorizar la supervivencia. En este contexto es que aparece el concepto de cirugía de control de daños, que se desarrolla como en 3 etapas. Primero es una cirugía abreviada que está destinada solamente a controlar la hemorragia y la contaminación. Después viene toda la fase de reanimación, acá en las unidades de UCI para corregir hipotermia, la acidosis, la coagulopatía, bueno, sostener funciones y todo lo que se hace. Y después finalmente, cuando se recupera la estabilidad, se hace lo que es la reparación definitiva de las lesiones, o por lo menos cuando se llega a un mejor estado de estabilidad. Vale. Se hace mucho hincapié en realidad en la guía en que la decisión de realizar este control de daños depende más del estado fisiológico del paciente que de la complejidad anatómica de las lesiones. Entonces, un paciente que tenga lesiones que sean potencialmente fáciles o sencillas de reparar, de todas maneras puede no tener una cirugía si realmente no está en shock o tiene el nivel de estabilidad necesario. Y bueno, además de la cirugía de control de daño, la guía destaca también otras herramientas para el control hemorrágico. Habla de lo que son las fracturas pélvicas inestables, con sangrado. Habla que se puede usar packing preperitoneal y también menciona la embolización. En estos casos la embolización termina siendo bastante útil para controlar el sangrado arterial, obviamente, porque bueno, permite todo lo que es identificar el vaso responsable y ocluirlo de forma más selectiva. Y en los últimos años también ha surgido el concepto de REBOA, que consiste en variar la colocación de un valor endovascular en la aorta para producir una oclusión temporal del flujo distal, que permite, todo esto obviamente permite disminuir la hemorragia y a la vez mantener la perfusión. Acá rápidamente en realidad algo de REBOA que se menciona bastante en la guía. Como decíamos, no es un tratamiento definitivo del sangrado, sino que es una terapia puente y su objetivo es ganar tiempo en pacientes con shock o hemorragia no compresible, hasta que pueda realizarse la cirugía, el packing o la embolización pertinente. Pero bueno, también se menciona que es una técnica compleja,
que puede estar asociada a complicaciones como isquemia distal, trombosis, lesión vascular. Y entonces en realidad la evidencia no demuestra de forma muy concluyente un beneficio y en realidad menciona que bueno, su uso se tiene que limitar a centros con experiencia, equipos experimentados y bueno, con indicaciones específicas. Bien. Entonces, una vez controlado el sangrado y estabilizado el paciente, el objetivo siguiente sería abordar todo lo que es la coagulopatía traumática, que siempre se menciona que es el primer momento de atención. Se hace mucho énfasis en que obviamente no hay que esperar a que aparezcan los resultados del laboratorio para comenzar lo que es el soporte hemostático. Y dentro de las medidas iniciales está el ácido tranexámico, que tiene un lugar muy importante. Es un antifibrinolítico que estabiliza el coágulo formado, impide que se degrade de forma prematura. Y la evidencia de su uso proviene principalmente del CRASH-2, del estudio CRASH-2, incluyó más de 20.000 pacientes y demostró una reducción significativa de la mortalidad por el sangrado. Y bueno, en realidad uno de los mensajes más importantes que deja es que el beneficio depende del tiempo y cuanto antes se administre, mucho mejor. Por eso siempre se recomienda utilizar idealmente la fase prehospitalaria y simplemente las primeras 3 horas posteriores al trauma. Y después en lo que son los pacientes con TEC, está el estudio CRASH-3, que mostró que el beneficio también es mayor cuando el tratamiento se administra de forma precoz, en los casos leves y moderados, aunque con menor impacto en lesiones cerebrales graves que ya están establecidas. Y bueno, uno de los principales desafíos en la atención de estos pacientes es que durante los primeros minutos del ingreso, el paciente puede estar sangrando y nosotros en realidad todavía no tenemos ningún estudio de la población que nos diga por qué. Entonces, bueno, la guía recomienda iniciar una estrategia empírica como de resucitación hemostática y menciona como 2 enfoques aceptados. Por un lado, plasma, plaquetas y glóbulos rojos en proporciones balanceadas, y por el otro lado, fibrinógeno o crioprecipitado asociado a glóbulos rojos. No puedo parar de toser, perdón. El plasma fresco congelado, por un lado, bueno, aporta factores de coagulación y aporta fibrinógeno, aunque el fibrinógeno tiene baja concentración, y se reserva para pacientes con sangrado significativo, porque también se asocia como a otras complicaciones como estrés respiratorio, disfunción orgánica y más riesgo de infecciones. Y además habitualmente se requieren varias bolsas, de 3 a 4 bolsas, para lograr como un cambio clínico relevante y corregir las alteraciones que haya de coagulación. Se ha estudiado la relación de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Ahí se demostró que una relación 1-1-1 logra en realidad mejor control del sangrado y menos muerte por examinación. Y bueno, también la administración precoz de plaquetas se asocia con mayor probabilidad de alcanzar la mostaza y menor mortalidad. Yo no voy a llegar a y después, por otro lado, se hace mucho énfasis en el fibrinógeno, que suele ser el primer factor de coagulación que alcanza niveles críticos durante lo que es la hemorragia masiva. Por eso en muchos centros se prioriza la corrección precoz de la hipofibrinogénemia, incluso antes de tener los resultados de laboratorio definitivos, obviamente cuando existen signos clínicos de hemorragia grave. La corrección de fibrinógeno se puede hacer a través de crioprecipitado o de fibrinógeno comercial. El crioprecipitado es un derivado obtenido a partir de plasma fresco congelado, que crece con proteínas de la coagulación y tiene contenido variable de fibrinógeno. Y bueno, después está el fibrinógeno comercial que está purificado y la ventaja que tiene es que se puede administrar en dosis como más exactas, o sea, es más fácil de administrar la dosis que nos interesa. Y bueno, después a medida que se va disponiendo de más información, el manejo de lo que es la coagulopatía se puede ir individualizando cada vez más. El concepto actual en realidad es el de terapia guiada por objetivos. O sea, la idea no es administrar los mismos hemoderivados a todo el mundo, sino identificar cuál es el efecto predominante y corregirlo. Los estudios convencionales o clásicos son, bueno, ya conocemos el TPR, INR, la PTT, fibrinógeno, el encuentro plaquetario, que permiten detectar como alteraciones bastante importantes, por ejemplo, un INR mayor a 1,2 puede ser indicativo de coagulopatía traumática, valores mayores a 1,5, también sugieren una forma más severa. También es frecuente el descenso del fibrinógeno, la elevación de dímero, que están asociados a peor pronóstico. Y bueno, la limitación que tienen estos estudios laboratorios, que son relativamente lentas,
que evalúan componentes aislados y no reflejan como toda la dinámica de lo que es la formación y degradación del coágulo que veíamos al principio. Por eso es que también en el último tiempo tienen más protagonismo los métodos viscoelásticos, Rotem. Que bueno, la gracia es que permite analizar en tiempo real la formación, cómo se fortalece y eventualmente cómo se lisa el coágulo. Y esto obviamente facilita la detección rápida de déficits específicos, por ejemplo, de fibrinógeno, de alteraciones en la generación de trombina, de disfunción plaquetaria o hiperfibrinólisis. Que esto último, bueno, es una de las principales ventajas porque el de hiperfibrinólisis termina siendo uno de los fenotipos más graves de lo que es la coagulopatía traumática, que es eso, de sangrado masivo, a mucho requerimiento transfusional y a una mortalidad muy elevada. Después se menciona un estudio que es el iTactic, que comparó una estrategia guiada por pruebas convencionales frente a otra basada en Rotem. Y en realidad no encontró diferencias significativas en el desenlace principal, pero sí ayuda a consolidar el concepto de que el tratamiento siempre se tiene que orientar a corregir alteraciones específicas y no a seguir como protocolos fijos de transfusiones. Después brevemente mencionar algo corto sobre Rotem. Bueno, lo que decíamos, en realidad, a diferencia de lo que son las pruebas convencionales, Rotem lo que ofrece es una visión más dinámica de todo lo que es la formación y análisis del coágulo. Se ve el tromboelastograma, que ahora lo vamos a ver, que lo que hace es representar gráficamente cómo inicia, cómo aumenta la firmeza y qué ocurre después con la estabilidad del coágulo. Después, entre los parámetros más importantes está el tiempo de coagulación, o CT, que lo que hace es reflejar el inicio de la coagulación, el ángulo alfa y A5, que informa sobre la velocidad y la calidad de la formación del coágulo, el MCF, que es la máxima firmeza alcanzada del coágulo, y después parámetros de lisis, como el LI30 o ML, que permite identificar fenómenos de hiperfibrinólisis. Bueno, nada, eso. La principal ventaja, ya dijimos, no solo diagnostican alteraciones, sino que también nos orientan sobre qué tratamiento tendríamos que estar. Por ejemplo, si encontramos que hay un déficit de fibrinógeno, se tiene que corregir con fibrinógeno crioprecipitado. Si se encuentra un déficit de factores de la coagulación, bueno, se puede hacer plasma, concentrados específicos de factores de coagulación. Alteraciones plaquetarias, obviamente, con transfusión de plaquetas, y la hiperfibrinólisis con hexámetro, por ejemplo. Bueno, ese es el tromboelastograma que decíamos. Ahí en el eje horizontal es el eje del tiempo, y después en el eje vertical la amplitud del trazado que refleja la firmeza del coágulo. Entonces, como decíamos, el primer parámetro que se ve por ahí abajo, acá, es el clotting time, o el CT, corresponde al tiempo que demora en iniciarse la coagulación. Y depende principalmente en realidad de la actividad de los factores de coagulación. O está prolongado, hay que pensar justamente que hay un déficit en los factores de coagulación, o también puede ser por presencia de anticoagulantes. Después viene todo lo que es la fase de crecimiento del coágulo, que acá está el A5, que es el ángulo que está marcado, acá con la flechita, que es la amplitud del coágulo en los primeros 5 minutos. Y lo que tiene de bueno es que, obviamente, lo que se consigue en los primeros 5 minutos, permite tomar como decisiones rápidas antes incluso de que se termine de hacer el estudio. Y después, a medida que el coágulo se sigue desarrollando, alcanzamos el MCF, que es la máxima firmeza del coágulo, acá como el valor, que bueno, depende fundamentalmente en realidad de la interacción entre el fibrinógeno y las plaquetas, y una disminución de este parámetro orienta que, por ejemplo, puede haber un déficit de fibrinógeno, o alteración de plaquetas, o alteración de plaquetas. Y bueno, después se ve qué ocurre con el coágulo una vez que se forma. Tenemos los parámetros de lisis que decíamos, LI30 y ML, que están acá, hay ML, que evalúan el grado de lisis del coágulo y bueno, permite también valorar la actividad fibrinolítica. Si tiene una lisis excesiva, puede ser por hiperfibrinólisis. Y acá en realidad se ve un algoritmo ahí como grande de manejo del trauma, que se basa más que nada en 3 elementos: en la amplitud de los 5 minutos, en los tiempos de coagulación y en la presencia de lisis del coágulo. Y esto se va evaluando con diferentes pruebas de Rotem, que se usan reactivos específicos y diferentes, para valorar la vía extrínseca, la vía intrínseca y determinadas pruebas, y eso se va sugiriendo cuál es el problema y cómo solucionarlo, ¿no?
El primer paso siempre es buscar si hay hiperfibrinólisis. Como decíamos, si hay una lisis mayor al 5% o hay alteraciones compatibles en la vía extrínseca, hay que pensar que hay hiperfibrinólisis y hay un cartón exámico. Después, si no hay hiperfibrinólisis, el siguiente paso es evaluar el A5 en la vía extrínseca, que cuando es menor a 35 milímetros, indica que hay un problema en la firmeza del coágulo. Pero bueno, en realidad, como decíamos, no sabemos si es por déficit de fibrinógeno de plaquetas. Y para eso hay que recurrir al FIBTEM, que en realidad lo que hace justamente es evaluar la función del fibrinógeno. Si el A5 de este es menor de 9 milímetros, puede ser que haya un déficit funcional de fibrinógeno y hay que administrarlo. Y si es igual o mayor a 9, significa que el fibrinógeno que hay alcanza y probablemente la alteración sea plaquetaria, ya sea por poca cantidad o por función de las plaquetas. Y bueno, una vez descartada la hiperfibrinólisis, el déficit fibrinógeno, las alteraciones plaquetarias, se pueden evaluar los factores de coagulación. Y ahí se ve el tiempo de coagulación o CT, si está prolongado, puede haber déficit de factores de vitamina K dependientes y se puede administrar plasma fresco congelado, por ejemplo, complejo protromínico. Y después también se evalúa la vía intrínseca, que es el INTEM. Y ahí si tiene el CT prolongado, se puede hacer una prueba con heparina, que ahí permite determinar si hay un efecto de heparina o heparinoides endógenos. Si el trazado se corrige con la heparina, probablemente esté relacionado con ello, y bueno, ahí se puede considerar usar protamina. Esto es como muy a grandes rasgos, pero por lo menos para hacernos una idea de cómo serían las distintas pruebas y qué es lo que van a evaluar. Bien, entonces, como decíamos, una vez que se identifica lo que es la alteración específica de la coagulación, el paso siguiente es corregirlo de forma dirigida e individualizada. Y se plantean dos estrategias, que puede ser una basada en plasma fresco congelado y otra basada en concentrados de factores de coagulación. En realidad, las principales indicaciones de plasma fresco congelado son la presencia de déficit de factores de coagulación, que pueden verse con un INR mayor a 1,5, una PTT superior a 1,5, ese es el valor normal, o alteraciones, como decíamos, del róter. Pero bueno, amente se enfatiza en que el plasma no es como la mejor herramienta para corregir la hipoproteinemia, eso ya habíamos dicho, porque bueno, tienen el contenido de fibrinógeno es bastante bajo y se requiere como un volumen muy grande de plasma para lograr un efecto significativo. O sea, si se dispone de concentrado de fibrinógeno de primer precipitado, siempre es mejor. Y bueno, después por otro lado, se habla de los concentrados de factor de coagulación, que parece estar complejo protrombínico, que es un concentrado que aporta factores de vitamina K dependientes, 2, 7, 9, 10, y la idea es que permite restaurar la generación de trombina de forma más rápida. Y bueno, en realidad la estrategia general que se recomienda es como escalonada. Primero, como decíamos, se corrige el fibrinógeno, y ahí se reevalúa el ROTEM, y si persiste un retraso en la iniciación de la coagulación, ahí se puede administrar complejo. En la práctica, en realidad está indicado cuando hay hemorragias activas, o sea, tiempos de coagulación muy prolongados, pero siempre como una terapia dirigida, no como algo empírico. Y bueno, hay evidencia de que sugiere que el uso de complejo puede reducir los requerimientos de transfusiones, el consumo de plasma, de glóbulos rojos, y bueno, también es uno de los tratamientos de elección para lo que es la reversión de antagonistas de vitamina K como warfarina y caraceta, lo vamos a ver brevemente. Pero lo que sí, el efecto adverso que puede tener es que aumenta mucho la generación de trombina y su efecto puede persistir varios días. Entonces, un uso muy extendido o muy indiscriminado puede terminar aumentando el riesgo de complicaciones trombóticas. Y por eso tiene que estar, como decíamos, no es empírico, tiene que estar guiado por la evidencia objetiva de déficit de factores. Y bueno, también se menciona el factor 13. El factor 13, que es el factor estabilizado de la fibrina, que su función es reforzar en realidad la red de fibrina mediante enlaces cruzados, que aumenta la firmeza del coágulo y lo hace más resistente a la fibrinólisis. En realidad no hay un gran consenso sobre cómo suplementarlo en el trauma, pero bueno, algunas guías sugieren considerar su reposición cuando hay un grado activo asociado a niveles inferiores a 30%. Bueno, esto ya un poco ya lo mencionamos.
se corrigen los déficits de factores de población y después, bueno, se corrige lo que es el fibrinogen, las plaquetas, el calcio. Ya hablamos un poco del fibrinogen. Se considera que hay un déficit evidenciado, que hay un déficit cuando se evidencia por Rotem o cuando el fibrinogen medido por método de Claus es menor a 1,5. También se destaca que por un lado el fibrinogen de Claus es como el método preferido para medirlo, porque bueno, el fibrinogen derivado es como una estimación indirecta que se calcula a través del TP, y el de Claus es el método de referencia y es mucho más preciso. Y bueno, como estrategia inicial se sugiere administrar entre 3 a 4 gramos de fibrinógeno, que equivalen más o menos a 15 a 20 unidades de crío precipitado. Después, las plaquetas, obviamente, se recomienda mantener un recuento superior a 50.000 por microlitro en pacientes con sangrado y por arriba de 100.000 en pacientes con TEC. Sabemos que las plaquetas tienen un papel muy importante en todo lo que es la formación del tapón hemostático, la generación de trombina, la esterilización del coágulo. Y después, bueno, destaca que muchos pacientes en realidad pueden ingresar con un recuento plaquetario normal, pero durante las primeras horas desarrollar trombocitopenia por consumo, por ejemplo, por hemodifusión, por transfusiones masivas o por progresión de la propia coagulopatía. Y bueno, en cuanto a lo que es la reposición, un concentrado plaquetario de donante único equivale a unas 6 u 8 unidades de síntesis de plaquetas y puede aumentar el recuento entre 30 a 50.000 plaquetas, aunque durante la hemorragia activa el incremento real suele ser menor por el consumo continuo que hay de plaquetas. Y bueno, después menciona el calcio. El calcio ionizado participa en casi todas las etapas de la coagulación, actúa como cofactor para múltiples factores, es necesario para todo lo que es la generación de trombina, la formación de fibrina, para la adhesión y la agregación plaquetaria. Y además es muy frecuente que haya hipocalcemia en el trauma grave, por shock. También se agrava durante las transfusiones masivas por el citrato contenido en los hemoderivados que secuestran todo lo que es el circulante, y por eso se recomienda monitorizar sistemáticamente el calcio iónico de forma precoz. Hay siempre prestar mucha atención cuando cae por debajo del 0,9 o el 0,8 más o menos. Y bueno, menciona que la medida de tratamiento de elección preferidos es el cloruro de calcio, que tiene una ampolla de 10 mililitros al 10, aporta unos 270 miligramos de calcio elemental, y eso sería más o menos unas 3 veces más que lo que es la ampolla de gluconato de calcio, que quizás veamos más. Y bueno, también se aborda el uso de factor Z activado recombinante, que no se recomienda como tratamiento de primera línea en el trauma hemorrágico y tiene un uso como más reservado para estaciones específicas en las que pueda haber hemorragias masivas o coagulopatías refractarias a pesar de haber corregido todas las otras cosas, hipotermia, acidosis, hipocalcemia, fibrinogen, plaquetas y todo lo demás que venimos hablando. Es más como una terapia de rescate y no como una estrategia de tratamiento habitual o sistemática. Después, brevemente, para terminar, lo que es el capítulo de manejo de pacientes que llegan anticoagulados o antiagregados. Los pacientes que están tratados con antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina, la recomendación es hacer reversión urgente con complejo proteomínico, vitamina K intravenosa. El complejo, por un lado, permite una corrección rápida de los factores de la coagulación, y por el otro, la vitamina K asegura la recuperación de la síntesis de factores de vitamina K dependientes. Y se dice que esta estrategia es superior a lo que es el tratamiento con plasma fresco congelado, y como ya dijimos, requiere grandes volúmenes y se asocia a otras complicaciones transfusionales. Después, en los pacientes tratados con anticoagulantes orales directos, obviamente depende de cuál sea, pero los inhibidores del factor 10A, como apixaban o rivaloxaban, el antibiótico será el Dexanet alfa, sabemos, y bueno, pero si no está disponible se lo usa complejo. Y en el caso de Gatran, el antídoto sería idarucizumab, que tiene un efecto contra rápido y casi que inmediato del efecto anticoagulante. Y bueno, después por otro lado, en cuanto a los agentes antiplaquetarios, se menciona que hubo como un cambio en lo que es el concepto actual, que las guías más recientes ya no recomiendan tanto la transfusión sistemática de pacientes con sangrado que están bajo tratamiento antiagregante. Algunos subgrupos, por ejemplo, pacientes con hemorragia intracraneana que están tratados con inhibidores del P2Y12 podrían beneficiarse, pero en realidad la evidencia no es suficiente para hacer una recomendación general en cuanto a esto. Y bueno, la decisión siempre se tiene que terminar individualizando según el contexto y el riesgo hemorrágico de cada paciente. Y bueno, por mi lado, eso es todo por acá. Bueno, impecable, Sofi.
Eh, es un tema bastante extenso, pero quedó bien claro todas las fases que cubriste desde el momento prácticamente del trauma, el tratamiento, bueno, la hemostasis y bueno, lo que son la reposición de hemoderivados. Que siempre hay pautas nuevas, pero parecería que lo más indicado hoy en día sería la reposición más guiada por métodos viscoelásticos como Rotem y eso. Pero en caso de no tenerlo, bueno, como pusiste ahí, se repone lo que hace falta y con ciertos criterios. Yo les voy a comentar, ahora voy a compartir pantalla, de lo que es la tromboprofilaxis en el trauma. Espera un poquito que está tratando de entregrado en esto, ¿no? Acá. Eh, me tiene que decir si se ve ahí porque estoy un poco... ¿Se ve? Dale, buenazo. Sí, sí. Sí, yo sí. Dolex. Bueno, le voy a comentar brevemente lo que es la tromboprofilaxis en el paciente traumatizado. Este, voy a tratar de hacerlo un poco corta para no aburrirlos. Y más que nada, esta va a ser la ruta de la charla, que va a ser primero por qué la necesidad de la profilaxis tromboembólica venosa. Bueno, valorar lo que es el riesgo-beneficio entre el sangrado y la trombosis. Y cuál es la estrategia correcta, o por lo menos la más cercana a la correcta. Algunas situaciones especiales, que eso capaz que lo dejé para la semana que viene, que vamos a hablar un poco con Fernando, repasar los protocolos y dentro de ellos va a ser lo que es la tromboprofilaxis, así que no voy a mencionar lo que son cada paciente particular en el trauma, como es el trauma raquimedular, el trauma de cráneo o abdomen cerrado, que son los más complicados. El manejo de las complicaciones y el monitoreo de la tromboprofilaxis y algunas conclusiones. Espera un poquito, a ver si está grabando. Espera un poquito que quiero ver que me esté grabando, que no me está grabando. Ahora sí. Espera un poquito que no está grabando la pantalla. Y como está tan buena la clase, viste, no quiero que pase a desapercibido. Espera un poquito. Acá. ¿Vas a empezar hoy, Alex? Avisa.
Bueno, perdón, ahora sí. Eh, bueno, teniendo en cuenta que los pacientes que no tienen tromboprofilaxis, o no hacen ningún tipo de tromboprofilaxis, tienen una incidencia del 58% de trombosis venosa profunda. De esos, 11% van a desarrollar TEP y de todos esos TEP, el 26% van a morir a causa de un tromboembolismo pulmonar. O sea que es una cosa, como decía Sofía recién, que tiene justamente el trauma tiene una fisiopatología bastante particular, ¿no? Que tiene como complicación la inmovilidad con la éstesis venosa, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad, como ustedes ya conocen, lo que va a representar la tríada de Virchow, pero mucho más acentuada en lo que es el paciente politraumatizado. Y bueno, y acá como les comentaba al inicio de la charla, es el miedo de que nos sangre contra el miedo de la trombosis. Y muchas veces, lamentablemente, nos gana el miedo del sangrado. Y eso, en realidad, si bien hay que individualizarlo bien, y nosotros tenemos algún que otro score, es una cosa que es muy dinámica y no es estática. De por sí, independientemente de los scores que nosotros usemos, tromboprofilaxis de algún tipo van a llevar todos los pacientes, así sea mecánica o sea química, porque todos los pacientes ingresados en STI, salvo muy pequeñas excepciones, van a tener riesgo de trombosis venosa profunda. Y después está el riesgo de sangrado, que respectivamente lo vamos a medir, por lo menos, más o menos lo pensamos en el protocolo, con el score más validado para el paciente crítico, que es el IQ-BT score, y para el sangrado, para el riesgo de sangrado, es el IMPROVE score. Hay uno para sangrado y otro para trombosis. Pero el sangrado es el que vamos a usar para la parte de sangrado. Y bueno, ¿cuáles son los modelos actuales? Y un poco por qué salió el IQ-BT score, que es algo relativamente nuevo, de ser bastante nueva, porque los modelos antiguos no se adaptaban bien a lo que es el paciente crítico. ¿Sí ven? Nosotros tenemos la división nuestra ya de por sí, de dividir un paciente médico, un paciente quirúrgico bastante compleja. Vamos a tener que recurríamos, vamos a suponer que recurríamos a los scores de Padua para el paciente médico, el score de Caprini para el paciente quirúrgico, y con eso no se captaba bien la población o no llegaba a entornarse en lo que es el paciente crítico, lo que se caía, lo que es un punto ciego. O sea, ninguno de los modelos estaba calibrado para el entorno de los cuidados intensivos. ¿Tá? Ahí convergen muchas cosas. La movilización extrema, el uso de vasopresores, el volumen de distribución que es un poco diferente, el uso de vías venosas centrales, ¿no? ¿Cuál es entonces la anatomía? ¿Cómo se confecciona el IQ-BT con estos ítems, que son básicamente el uso de vía venosa central, la movilización mayor de 4 días, eso tiene su motivo que lo vamos a ver. Si tuvo o no una tromboembolia venosa previa, el uso de ventilación mecánica, la hemoglobina que tenga más de 9, la más baja, y unas plaquetas basales mayor de 250.000. Esto se basó en un estudio, este es un estudio de validación del mismo score con más de 37.000 pacientes. El estudio original utilizó muchísimo más variables que estas, pero esta fue la que tuvo mayor impacto. Lo divide en 3, pero a modo práctico después lo vamos a dividir en 2. O sea, de 0 a 8 va a tener un riesgo bajo, 9 a 14 un riesgo intermedio, y de 15 a 18 va a tener un riesgo alto. Pero nosotros, para motivos prácticos y protocolo, vamos a medir de 0 a 10 y más de 10 de riesgo bajo y riesgo alto. Obviamente, todo, antes de seguir avanzando, y ustedes van a ver eso y van a decir, bueno, ningún paciente va a dar con riesgo bajo. No, un paciente que ya tiene vía venosa central ya le pone 5 puntos, la movilización, que ya son mayoría, son 9, ya tenés un riesgo de pique intermedio, que son todos nuestros pacientes, y después el uso de ventilación mecánica, que son muchos. Pero hay otros pacientes, dentro de lo que es la heterogeneidad del paciente crítico, de repente no hay paciente que lo tengamos con vía venosa central, o de repente, sobre todo, el que se insiste mucho es ese que nosotros vamos a prever que la movilización va a ser antes de los 3 días. O sea, ese casi sería el único paciente que no va a requerir una tromboprofilaxis, si va a tomar una deambulación real antes del tercer, cuarto día, porque es el momento en que se forman los trombos en el nivel de la pantorrilla habitualmente, ¿no? Bueno, y esto es lo que les comentaba recién. Se pone en dos, a modo práctico, se divide en dos, de 0 a 10 y mayor de 10, donde la profilaxis de menor de 10 puntos no se va a salvar de que no tenga profilaxis. Pero bueno, ahí se puede plantearse si
si en caso de que tenga alguna contraindicación relativa, se puede demorar un poquito más porque el riesgo ya no es tan alto. Todo lo contrario a lo que pasa con los pacientes que tienen más de 10 puntos, donde ahí ya la urgencia de iniciar una tromboprofilaxis impera un poquito más, ¿no? Ya es un paciente que metódicamente tenemos que pensar el momento más, más pronto de iniciar la tromboprofilaxis. Pero ya les digo, prácticamente ningún paciente se va a salvar de la tromboprofilaxis, a menos que que nosotros esperamos que va a estar menos de 3 días internado. Hay muchísimos de ese tipo de pacientes, ¿no? No sé, un postcateterismo que suponemos que va a tomar una deambulación precoz, no sé, hay montones de ejemplos. Esto es el registro IMPROVE, es un estudio que no es tan nuevo, es de 2011. Ya como les contaba hoy, hay dos IMPROVE, que uno es para medir el riesgo de trombosis, que es un poco antiguamente lo habíamos usado, pero después como encontré que me pareció más adaptado a lo que es el entorno crítico, que es con el IQ-BT Score. Pero después está el estudio original, que es el IMPROVE, el Bleeding Score, que es un estudio que se hizo con 15.156 pacientes. Son todos pacientes médicos en 52 hospitales en 12 países. Y ahí en realidad se excluyó a los pacientes quirúrgicos y los que tuvo sangrado activo. ¿Qué definió este estudio? Esto, obviamente, este score no es ideal tampoco, pero es lo mejor que hay ahora. Y ninguno de los dos scores va a sustituir lo que es el juicio clínico, ¿no? Y bueno, estos son los ítems que valora, ¿no? Va a ser también igual que el otro, que analizó una gran cantidad de variables y se quedó con estas que son las que más tuvieron un impacto en el score, que son, bueno, la presencia de úlcera gastrodenal activa, el sangrado en los últimos 3 meses, plaquetas menos 50.000, la edad mayor de 85 años, que tenga una falla hepática que se define como un INR mayor de 1,5, la falla renal severa y la estancia en UCI, ya por estar en la estancia en UCI ya le pone 2,5 puntos. Van a estar siempre muy al borde los pacientes nuestros con el riesgo de sangrado. Y bueno, y ahí cuando nosotros tenemos que, si bien no descartar el uso de una profilaxis química, pero capaz que ahí sí cuidarnos más con la dosis, cuidarnos más con el momento más óptimo, y tratar de evitarlo si es un paciente que puede caminar a la brevedad. El punto de corte va a ser 7, con 7 o más, ahí hay que tener, se menciona que hay que tener precaución con la medida farmacológica de tromboprofilaxis. Bueno, me adelanté un poquito porque no me acordaba, la verdad, que había puesto esta diapositiva. Y bueno, y pone menor a 7 o más de 7. Y como le decía, no descarta con mayor de 7 la tromboprofilaxis, pero sí tener una precaución extrema. Y bueno, y en algunos casos priorizar lo que es la profilaxis mecánica, ¿no? Si la tenemos disponible. Básicamente, con eso, ¿cómo vamos a usar nosotros nuestro algoritmo de decisión? Bueno, como les comentaba recién, evitar la anticoagulación con, este, con enoxaparina, por ejemplo, y usar la tromboprofilaxis mecánica en caso de un score mayor de 7 y menor de 7, bueno, sería seguro usar la heparina bajo peso molecular. ¿En qué momento nosotros diríamos? Bueno, idealmente es lo que las guías plantean, que se inicie antes, dentro de las primeras 24 horas, dentro de las primeras 24, 48 horas máximo, y obviamente eso hay, dentro de lo que es el universo de pacientes traumatizados, vamos a tener lo que es un manejo no operatorio de una lesión esplérica grado 1 hasta traumatismos múltiples que va a involucrar trauma de tórax, cráneo, y bueno, evidentemente el juicio clínico va a empezar y en qué momento vamos a hacerle nosotros la tromboprofilaxis. Ellos plantean que independientemente del tipo del trauma, la gravedad del trauma, en la gran mayoría de los pacientes, si no van a ser intervenidos quirúrgicamente, si la hemoglobina se mantiene estable y el sangrado está estable, lo ideal sería empezarlo dentro de las 72 horas. ¿Qué vamos a tener nosotros qué vamos a usar para la tromboprofilaxis? Y bueno, el estándar de oro sigue siendo la heparina bajo peso molecular. Teniendo en cuenta que ha mostrado mejor resultado, con menos tasas de embolia venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, que la heparina sódica y las medidas mecánicas. Como alternativa, en caso de
sobre todo en pacientes donde es difícil monitorizar la dosis de heparina bajo peso, y sobre todo con falla renal, es la heparina no fraccionada, la heparina sódica. Esto me llamó la atención, que está en unas guías que son bastante nuevas, y en pacientes que nosotros podríamos llegar a ver, que sobre todo el paciente con cirugía traumatológica, ortopédica, que la aspirina no es mucho más inferior, o no es inferior, a la heparina bajo peso molecular. Nosotros capaz que esto no lo vemos mucho, pero puede ser que eventualmente recibamos algún paciente que ha estado en la casa, o se puede llegar a ir a la casa, y el hecho de que se vaya con 81 miligramos de aspirina 2 veces por día, le da el mismo nivel de protección de lo que es una heparina bajo peso molecular. Bueno, eso va de la confianza que tenga cada uno, capaz que de la preferencia del paciente que no quiere que lo pinchen todos los días con una heparina bajo peso molecular, y bueno, tener en cuenta que sí, que la aspirina puede ser un buen método alternativo. La profilaxis mecánica, ya saben que las medias de compresión no son buenas, que acá estaremos hablando de lo que son la compresión neumática intermitente, pueden llegar a sustituir sabiendo que es inferior a la heparina bajo peso molecular, y en casos donde el riesgo de trombosis sea muy alto, pueden llegar a usarse un uso combinado. Bueno, y acá está el tema de la dosis. Y las dosis, si bien se ha debatido mucho con el tema de las dosis, y últimamente se ha estandarizado en una dosis fija, a excepción de pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, 40, donde ahí nosotros pensamos en tirarlo un poquito más hacia el 60 miligramos, más a 40 miligramos de enoxaparina por día. La evidencia últimamente ha visto que en ciertas poblaciones 40 miligramos al día nos estamos quedando cortos, y plantea que se use más la dosis de 30 miligramos cada 12 horas. Esto lo midieron con un estudio de actividad del factor 10 activado. Los pacientes que tienen, ya les digo, que tienen más riesgo de estar infradosificados con una dosis única de 40 miligramos son, bueno, los pacientes masculinos, pacientes con sobrepeso. Tener cuidado de lo que es con el clearance, que la enoxaparina se elimina prácticamente por el riñón. ¿Cuáles son las estrategias? Como lo comentaba, entonces el nuevo estándar, 40 miligramos, puede ser 2 veces al día, incluso se plantea un estudio de sustitución de lo que es el 30 cada 12 o el 40 días, volver a la dosificación basada en peso como era antes, 0,5 mg kilo 2 veces al día, o esquemas escalonados, y después el ajuste va a depender de lo que ahora les voy a comentar. Y por último, de lo que es la monitorización con el factor 10 activado. Idealmente, bueno, esto no lo voy a comentar mucho porque esto es basado en el protocolo de este estudio. La pasión no lo voy a hacer muy extenso, ahí pone según el tipo de trauma y eso, pero les voy a comentar como última cosa lo que es la monitorización de la enoxaparina. Acá. Bueno, usted sabe que la enoxaparina actúa directamente con lo que es el factor 10 activado, y es lo que nosotros vamos a medir. Las indicaciones idealmente serían para todos los pacientes, ¿no? Pero bueno, dada la escasez de recursos y eso, habría que elegir un poco la población que vamos a controlar. Pacientes obesos con índice de masa corporal mayor de 40, insuficiencia renal severa, y que no es poco también, el que tiene una tromboflexis extendida, o sea, más de 10 días internado, estaría interesante medir los factores activados para ver en dónde estamos parados. ¿Cuál es el rango objetivo? Bueno, C2 o 0,4 unidades por mililitro, y la toma se hace casi lo que es una medida pico, que es entre las 4 y 6 horas luego de la cuarta dosis. Se hace más o menos como la vancomicina. Solo que esto, en vez de ser valle como la vancomicina, es pico. Después de la cuarta dosis, 4 a 6 horas después de la cuarta dosis, se toma la muestra para el factor desactivado. Hoy iba a averiguar si nosotros tenemos acá en el hospital disponible, creo que va a un laboratorio externo. Yo siempre me imagino, nosotros la medida del factor desactivado, aparte de tener en cuenta en qué momento tomarlo, esto es como ver, no sé, la nebulosa, como ver la estrella Alpha Centauri, ¿no? Nosotros estamos viendo, y cuando nos traen el resultado es una cosa que es muy retrospectiva. Vamos a suponer que yo le saqué hoy la muestra luego de la cuarta dosis, 4 a 6 horas, y el resultado lo tengo en 5 días.
Pero yo tengo que tener en cuenta qué es lo que pasó en el momento, en esos 5 días, y después tomar una decisión. Eso es lo que nos hace un poquito complicado, lo que es la medida del factor 10 activado, pero bueno, es algo que tenemos que tener un poco más de costumbre de medirlo. Bueno, creo, si no me apuré mucho, ya más o menos eh, traté de hacer una aproximación de lo que más o menos había armado en el protocolo de lo que es la profilaxis en el paciente crítico, un poco hablar de lo que es la importancia de realizarla, este, cómo medimos el riesgo-beneficio del sangrado de trombosis, las medidas y la monitorización. No sé si quieren comentar alguna cosa más y los liberamos. Si entendieron algo de lo que dije. No, Alex, primero felicitar a Sofía, que estuvo muy bien al principio, porque además, como dijiste tú, es un tema como que largo y lo ordenó bien, o sea que estuvo muy bien. Y a ti también, sobre todo las diapositivas, como que te aclaran pila la forma de presentarlas, ¿no? Para mí estuvo muy bien. Bueno, buenazo. Sí, es un tema medio denso y en realidad es difícil entrarle porque mucha gente no es de lo que más nos gusta esto. Mira, me dice Fernando que el anti-10aba biofast. Pero por lo menos tendríamos que familiarizarnos. Yo siempre le comento a los residentes eso. eh, mu- Mucho para enseñar, a veces no hay, pero no tengo, mejor dicho, pero por lo menos yo siempre fui muy obsesivo con lo que son los cuidados, con los cuidados generales del paciente. O sea, nosotros tenemos lo que son, capaz que todos en la mente, lo tienen ordenado igual, que son los cuidados propios de la enfermedad, por lo que ingresa un paciente, que sea un infarto, yo que sé, un Guillain-Barré, que sea. Después están los cuidados que llevan todos los pacientes. Y eso está desde la alimentación, la profilaxis para el uso del estrés. Y entre las cosas que últimamente, en los últimos años, le estamos dando más importancia, le estamos usando más, es la tromboprofilaxis, que antes Bien. no se tenía demasiado en cuenta. No sé si pesó o no, si bajamos un poco las trombosis profundas y los TEP, pero bueno, pero creo que es algo que tenemos que pensarlo y está, los datos dicen que es un riesgo real y que existe, y que incluso es como pasa con la fibrilación auricular. Nosotros el riesgo no lo extinguimos, sino que lo disminuimos bastante, pero no quita que un paciente lo tengamos con tromboprofilaxis y pueda hacer un TEP igual. Pero nada, tener un poco en cuenta eso, ¿no? Bárbaro. Bueno, Fernando levantó capaz la que mano, me dejamos por parece. acá y el lunes habíamos pasado, si nos da el tiempo ahí con Fernando, hablamos un poco más, capaz que me hable un poco más de esto de lo que es la tromboprofilaxis en el paciente crítico en general y no tanto orientado al trauma, y algunos de los otros protocolos que tenemos ahí como para refrescarlos y Alex, hablarlos y empezar a Alex, aplicarlos un poco más. Fernando Alex. levantó la mano. Ah. Sí, Fernando levantó la mano. Bueno, no sé si alguien habló porque tiene el volumen bajo. Sí, Fernando levantó la mano, Alex. Ah, Fer, dale. Una cosa con respecto a lo que dijo Sofía, que ahora el concepto de monitorizar con el tromboelastograma, el gran cambio del paradigma es que nosotros cuando tenemos un sangrado, empezamos a tratarlo como el déficit de la coagulación, pero lo principal es que lo que primero te mata es la fibrinolisis aumentada en el trauma. Entonces, lo primero siempre es el tranexámico y estamos en 8 horas y eso ahí va a ser el crash, pero ahora hay dosis más altas, que no me acuerdo, no me acuerdo, pero hay que ajustarlo a peso también y son dosis mucho más altas cuando tenés un sangrado agudo de tranexámico y hacer primero tranexámico y calcio antes que reponer las otras cosas. Sí, es verdad. Nosotros lo comentamos y acá por fuera también, el tema de lo que es el ácido tranexámico en esa población. En el trauma, en la embarazada, y después las otras dos cosas que matan al paciente con la coagulopatía. Como decías vos, la hipocalcemia, Fernando, que el cloruro de calcio, la única contra que tiene, aporta más calcio, pero hay que pasarlo por la venosa central. La acidosis y la hipotermia, ¿no? Son tres cosas que nosotros tenemos a la mano para corregir. Pero sí, no está de más aclararlo de nuevo, tener en cuenta que los estudios CRASH
te habilitan a usar casi en forma empírica lo que es el ácido tranexámico. Sí. Daría para hacer una clase extra de eso incluso. Eso estaría interesante para hablarlo exclusivamente en eso de ácido tranexámico en el trauma, ¿sí? Buenazo. Bueno, chicos, capaz que dejamos por acá ya y así seguimos trabajando un poco. Dale, fenómeno, Alex. Nos vemos, querido. Luego. Chao. Vale, gracias. Gracias, Chao. gracias. Chao.